Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia por donde han pasado más de 5.000 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar esta masterclass internacional sobre boyas inteligentes, gestión ambiental y control de la calidad del agua en puertos y terminales. En especial, queremos dar las gracias a Tecnología y Servicios Ambientales TECISA por su implicación y trabajo para que este masterclass se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, no nos olvidamos, queremos dar las gracias por su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 12 países diferentes, intento no dejarme ninguno atrás, que son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela. Espero no haberme dejado ninguno atrás. Recordarles 6 cosas sobre esta masterclass. La estamos grabando, por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer a nuestro ponente en nuestra masterclass de hoy, les invitamos a irlas colocando por aquí en la sección de preguntas que tiene este programa y al final iremos realizando el turno de preguntas. Tenemos una sección específica para preguntas. No las hagan en el chat, por favor, sino en esta sección específica para preguntas de este programa. Todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos también que pondremos en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Ya por último, no me extiendo más, os animamos a compartir en stories de Instagram esta masterclass o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Él es Manuel García Pacheco, cofundador y CTO de Tecnología y Servicios Ambientales TECISA. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí y poder dar esta clase, esta charla. El tema que nos trata hoy es el de las boyas inteligentes y su uso para el control de calidad del agua. Aunque hemos centrado un poco el tiro en puertos y terminales, ahora veremos cómo las boyas inteligentes se pueden utilizar para el control de la calidad del agua y el control ambiental, ya no solamente de entornos marinos o masas de agua salada, sino también otros tipos de masas de agua como masas de agua dulce. Ahora entramos un poquito más en vereda. Un poco por contextualizar el objetivo del uso de las boyas inteligentes, bueno, pues a día de hoy no cabe duda de que el control de la calidad de las aguas es un factor clave, ya no solamente por las necesidades que hay de tener entornos, tanto entornos marinos como entornos de agua dulce que sean saludables, sino desde el punto de vista también medioambiental o desde un punto de vista normativo, con el objetivo del cumplimiento de una serie de requisitos. Esta necesidad de calidad del agua se da cada vez más por necesidades, pues, por ejemplo, turísticas o necesidades de periodos de periodos de sequía. En primer lugar, que vamos a contextualizar también qué es lo que entendemos por la calidad del agua. En el caso de calidad del agua, entendemos como un conjunto de variables físicas, químicas y biológicas del agua.
siempre entendiendo este conjunto de características con respecto a unos requisitos específicos o una normativa. Cuando hablamos de calidad del agua, hablamos siempre de unas características de una determinada masa de agua con respecto a una normativa para después poder establecer y evaluar si esa calidad de agua es, vamos a decir, en términos cualitativos, es buena, mala o estándar o intermedia, ¿no? Como ejemplo, pues, bueno, pues en el caso de puertos podemos entender o podemos establecer como requisito para esta calidad del agua el convenio del Marpol, en el que se establece unas necesidades de medición. Podemos entender también, en el caso, por ejemplo, de playas, la normativa de calidad de aguas de baño o las directivas de aguas, por ejemplo, para los entornos de masas de agua dulce. Pero la parte importante es que entendamos siempre que tenemos que estar identificando las condiciones de la calidad del agua con respecto a una serie de requisitos o unas determinadas necesidades. Estas necesidades pueden ser, como he dicho anteriormente, una serie de requisitos medioambientales o pueden ser unos requisitos funcionales, es decir, tener una calidad del agua, bueno, pues en el caso de agua potable para que se pueda beber o en el caso de unas aguas de baño para que te puedas, digamos, ser un usuario de una playa. Actualmente, hasta la fecha, y todavía actualmente se sigue haciendo, este tema, el tema de la calidad del agua, digamos que ha ido evolucionando y ha ido increciendo en el tiempo por las diferentes necesidades de control que se han ido, de control y vigilancia que se han ido, digamos, incorporando con respecto a usuarios y diferentes tipos de perfiles. ¿Cómo se ha ido estableciendo esta calidad, este control de calidad del agua hasta la fecha? Bueno, pues el método tradicional que todos podemos conocer, que es que una serie de personas se desplazan hacia un punto concreto y con una herramienta, con herramientas o con material para toma de muestras, toman una serie de muestras y esa muestra de agua se la llevan a un laboratorio y realizan una serie de ensayos físicos, químicos y biológicos para obtener unos resultados y contrastar esos resultados, bueno, pues con estos requisitos que hemos establecido previamente. ¿Cuáles son las limitaciones de este control tradicional, que es el que se ha hecho hasta la fecha y el que, bueno, pues en muchos casos, y ahora comentaremos también por qué todavía se produce? ¿Qué tipo de limitaciones tienen este procedimiento? Bueno, pues en primer lugar, no proporcionan información en continuo, es decir, todo el proceso de acudir a la ubicación, tomar la muestra, trasladar la muestra a un laboratorio y realizar los ensayos tiene un delay, tiene un tiempo de retardo. Con lo cual, cuando yo obtengo los resultados correspondientes de esa muestra, pues probablemente hayan pasado varios días. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo busco detectar una determinada incidencia, yo voy a detectar esa incidencia varios días después que se haya producido. Ahora veremos en el tipo de parámetros que se pueden controlar que, por ejemplo, en el caso del E. coli en playa, la Escherichia coli dura muy pocas horas vivas en agua de mar. En el caso de los ensayos que se realizan a nivel de laboratorio, que tienen que tienen hasta 15 días para obtener los resultados, cuando yo tengo un resultado del día que tomé la muestra, la incidencia ya está más que sobrepasada, con lo cual ahí tenemos otra limitación que en este caso las boyas inteligentes, digamos que eliminan esta limitación. Y aparte se retrasa la capacidad de reacción, es decir, si en un momento determinado yo puedo tomar una medida que bien sea, bueno, pues identificar en el caso de un puerto un buque que haya generado un vertido que no esté controlado, que no esté permitido, yo con este procedimiento, con este proceso, pues directamente ha pasado un tiempo suficiente como para que directamente la embarcación ya ni siquiera esté en la ubicación.
¿Qué valor añadido? ¿Cuál es el valor añadido que me aporta disponer de una boya inteligente para el control de los parámetros de agua? Bueno, pues prácticamente el valor añadido son eliminar todas las limitaciones que me genera el método tradicional. Es decir, ahora veremos cómo lo realizamos, pero disponemos de una información en tiempo real, es decir, en el caso de una boya inteligente colocada en una ubicación concreta de un entorno de una masa de agua, vamos a obtener una serie de información de estos parámetros de agua y los vamos a obtener en tiempo real. Estamos hablando de que en el caso de las variables físicas y químicas obtenemos un resultado de ese valor en segundos y en el caso de parámetros microbiológicos obtenemos un valor en minutos. Enviando esa información en tiempo real, prácticamente estamos identificando una potencial incidencia que pueda surgir en el mismo momento en el que ocurre. ¿Eso qué es lo que nos va a permitir? Eso nos va a permitir dar una alerta y poder actuar sobre el fenómeno, bien sea sobre el fenómeno o bien sea actuar sobre el entorno o dar un aviso o generar una acción prácticamente en el mismo momento. Con lo cual, todo el delay que tenía anteriormente, acabo de eliminarlo y y con este nuevo sistema puedo tomar medidas preventivas, medidas que digamos que prevean las posibles consecuencias que podemos tener de un determinado fenómeno. Pongo un ejemplo con respecto por ejemplo, los puertos, lo que he puesto anteriormente. Si yo tengo una boya inteligente en un punto concreto determinado y se produce un vertido por un buque, voy a obtener en el momento en el que se produzca esa información, con lo cual voy a poder posteriormente identificar de dónde viene ese vertido y además voy a poder avisar en un momento determinado que hay una determinada contaminación o bien a un agente o bien a un organismo o a cualquier otro representante. En el caso de una playa, si yo hago un determinado análisis y identifico una concentración de enterococos anómala, puedo dar un aviso en el momento en el que se produzca y posteriormente puedo hacer un seguimiento para que la playa no esté 15 o 20 o 30 días cerrada. ¿Qué parámetros podemos venir dentro de una boya inteligente para controlar este tipo de eventos? Los parámetros, como hemos dicho anteriormente, los podemos clasificar en parámetros físicos, químicos y biológicos. Ahora veremos dentro de los parámetros físicos, tenemos una serie de parámetros que están directamente asociados a la calidad del agua, que son la temperatura, la turbidez, la conductividad y la salinidad. Pero tenemos otros parámetros también que son físicos, no están asociados directamente a la calidad del agua, pero los he incluido aquí porque nos permiten obtener información en este caso, de entornos, sobre todo de entornos marinos, y que también es posible medir utilizando boyas inteligentes. En este caso, pues estamos hablando del nivel o altura del agua, que se puede medir con un sonar, la velocidad del agua y el oleaje. Este tipo de parámetros físicos, estos últimos parámetros que comentaré un poco también en la presentación, como decía, no están directamente asociados a la calidad del agua, pero también tienen su utilidad desde el punto de vista, bueno, pues para la detección de eh, mar de fondo, de determinada movimientos sobre todo, ya digo, en entornos marinos, para el estudio de la evolución del lecho marino, del fondo marino, estudio de oleaje. Incluso se puede utilizar este tipo de información, bueno, para dar soporte a determinadas actividades recreativas, como pueden ser, por ejemplo, los deportes que se practican en entorno marino. En el caso de los parámetros químicos que se pueden medir con boyas inteligentes, pues vamos desde el pH, el oxígeno disuelto, el ORP, el potencial redox, y los nutrientes, como pueden ser, por ejemplo, los nitratos, hidrocarburos y la materia orgánica.
En el caso del pH y el oxígeno disuelto, que son características típicas del agua, aquí podemos utilizar este tipo de variables no solamente desde el punto de vista de la caracterización de la calidad del agua, sino también para estudiar en el caso marino determinados fenómenos, como por ejemplo, ahora también veremos o comentaremos por ejemplo, se pueden utilizar tanto la temperatura como el pH, el oxígeno disuelto y la clorofila para estudiar la posible detección de medusas, de la aparición de medusas y de algas. Y en el caso de los biológicos, los principales son clorofila, ficocianina, cianobacteria, que digamos serían las algas típicas, y los últimos en incorporarse a a toda la batería de parámetros son los parámetros biológicos. Es decir, se pueden controlar en boyas inteligentes microorganismos como son el coli y los enterococos. Desde el punto de vista de una boya inteligente como solución, los componentes principales y de una manera general son, bueno, pues una estructura flotante, es decir, es un soporte que va a estar ubicado en un punto concreto de la masa de agua. Ahora describiremos un poco la estructura flotante. Estas estructuras flotantes en muchos casos se utilizan boyas ya existentes de señalización marítima y en otros casos hay diseños específicos en función de las características y las necesidades de funcionalidad de este tipo de boyas que están adaptadas al entorno en el que se va a producir la medición. Hay un hardware de control, comunicaciones, vamos a decir una electrónica de control, que es la que gestiona todo el sistema, gestiona la sensorización, la potencia, la alimentación y las comunicaciones, es decir, envía el dato. Un sistema de alimentación que por ser un equipo, por ser la boya inteligente, un equipo desasistido, necesitamos una alimentación que básicamente se basa en paneles solares fotovoltaicos con batería y regulador. Tenemos los sensores y los elementos de medición y el sistema de fondeo o el sistema de anclaje al fondo. Como decía anteriormente, la estructura flotante, bueno, pues suelen ser estructuras que están fabricadas en plástico, en polietileno resistente. Aquí hay una parte que es importante y es este tipo de estructuras que las características de esta estructura vienen determinadas en primer lugar por la ubicación en la que yo voy a realizar la medición. No es lo mismo si voy a realizar una medición en un entorno marino o en una masa de agua dulce. No es lo mismo si necesito una medida de calidad del agua en playa o si necesito una zona costera o si voy a estar en puerto. Tengo una normativa en el caso de aguas costeras de más de 200 metros, tengo una normativa que cumplir de señalización de boya que hacen referencia sobre todo bueno, hay unas determinadas características, ¿no? Ahí arriba se puede ver en la imagen una boya de señalización amarilla que tiene que tener, bueno, el color determinado, bueno, se puede ver la cruz de San Andrés, tiene un elemento reflectante para los radares y puede tener una señalización luminosa sobre todo para que los barcos puedan identificar tanto la ubicación de una boya como la existencia de este elemento. Eh, Indistintamente, o además de esta normativa, de forma general, lo que sí podemos establecer es que estas boyas tienen dos partes. Una parte que digamos que es la estructura flotante o el flotador, que suele ser de plástico y en algunos casos puede estar relleno de poliuretano de células cerradas y en otros casos puede ser un espacio, digamos, vacío. Eh,
Pero en este caso nosotros recomendamos, si la boya no está rellena de poliuretano de célula cerrada, que lo que te permite es que, bueno, puedes incluso taladrar y atornillar otros elementos. Si en un momento determinado no tiene la boya, no tiene relleno, lo que recomendamos es que haya varios espacios estancos separados para si hay algún tipo de defecto a la boya no se produzca un hundimiento. Y hay una zona superior, un castillete, una estructura metálica, sobre la que se coloca todo lo que es la electrónica de control, digamos que es el soporte del cerebro del sistema y se colocan los paneles solares, cualquier otro elemento. Abajo, debajo de la boya amarilla se puede ver una boya para calidad del agua en playas que tiene un diseño específico para entornos de playa. En este caso, como en la medición en la calidad del agua en playas estamos 200 metros más cercanos, 200 metros a la orilla, estamos en la zona de baño, con lo cual la normativa en este caso de señalización marítima, no es tan aplicable como 200 metros. Estamos dentro de la zona de balizamiento de la playa, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un poco más de grado de libertad. En lo que respecta al hardware de control y comunicaciones, de una forma general, las electrónicas que se utilizan en las boyas inteligentes, bueno, pues tienen microcontroladores y microprocesadores, que son los que gestionan el sistema. Uno de los elementos que ha permitido, volviendo al inicio de la presentación, uno de los elementos que ha permitido el uso de las boyas inteligentes como elemento alternativo al método tradicional es todo el desarrollo que ha tenido la electrónica en estos últimos 10-15 años, ¿no? Las posibilidades que hay de programar microcontroladores, de que ejecuten funciones, la proliferación de los sistemas de comunicación, todo eso es lo que ha contribuido a que las boyas inteligentes sean ya una herramienta ya no solamente factible tecnológicamente, sino viable económicamente y además que aporte el valor añadido que hemos comentado anteriormente. El hardware además incorpora GPS, es decir, un geoposicionamiento que tiene diferentes tipos de funciones. Una función es geolocalizar la medida, es decir, de una manera muy sencilla. Yo una boya la voy a colocar en un punto fijo, porque ahora veremos que el tren de fondeo lo que hace es fijar la boya en un punto determinado. Pero desde el punto de vista de la gestión de diferentes tipos de boyas, si yo geolocalizo la medida, directamente tengo automatizado la identificación de en qué punto concretamente se ha producido esa medida. Tenemos también en el hardware el sistema de comunicaciones. El sistema de comunicación más utilizado, bueno, pues el soporte es el sistema de telefonía móvil, GPRS 2G, 3G, 4G. Aquí dependiendo del uso, que es la función que se le vaya a dar a la boya y la ubicación de la boya, podremos acudir a este sistema de comunicaciones o tendremos que acudir a otro tipo de sistemas de comunicaciones. Es decir, las boyas que son más oceanográficas, que están más alejadas de la costa, donde la señal de telefonía móvil, digamos que no llega, vamos a tener que acudir a otros tipos de comunicaciones, como pueden ser, por ejemplo, las comunicaciones satelitales. Eh, Iridium, por ejemplo, es la más conocida, aunque ya cada vez hay más proveedores de comunicaciones satelitales, sobre todo centradas en el IoT. Pero nos vamos a encontrar prácticamente en la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar estos dos sistemas de comunicación. Es decir, las zonas que son costeras, que son más cercanas a la costa, vamos a tener comunicaciones vía sistemas de antenas de móviles. Y en el caso ya externos vamos a tener comunicaciones por satélite. Vamos a tener el sistema de gestión de la alimentación de todos los diferentes tipos de dispositivos que va a incluir la boya. Eh, la capacidad para integrar estos sensores para medición, es decir, tenemos que tener en cuenta que en la boya inteligente trabajamos con
conocimiento, digamos, físico, químico y biológico, y después la parte electrónica, es decir, tenemos que integrar diferentes tipos de comunicaciones de diferentes tipos de dispositivos. Vamos a poder funcionar, o requerimos un funcionamiento en modo data logger, es decir, aunque enviemos el dato en tiempo real, que es lo que nos van a permitir las comunicaciones GPRS, 3G, 4G, siempre se acompaña de un funcionamiento en modo data logger para aquellos periodos en los que, por el motivo que sea, hay una pérdida de cobertura, esos valores se puedan almacenar y enviarse posteriormente. Identificamos también aquí las antenas de comunicaciones, tanto la antena de GPS como la antena de comunicaciones GPRS 3G, 4G. El sistema de alimentación va a estar, como hemos comentado anteriormente, fundamentalmente formado por paneles solares. Generalmente se colocan dos paneles solares. Se pueden colocar uno, ahora veremos un ejemplo donde hay un solo panel solar, pero se suelen colocar dos paneles solares y tenemos una alimentación por batería y regulador de carga. El tipo de batería. Generalmente vamos a estar moviéndonos entre 12 y 24 voltios. Nosotros funcionamos o utilizamos generalmente la solución de 12 voltios. La capacidad de la batería va a venir determinada por dos factores principales. Uno es las necesidades de alimentación por la tipología de equipos y el número de equipos que vamos a alimentar. Y otro es las necesidades de funcionamiento que vamos a requerir. Desde el punto de vista de las boyas inteligentes, el hecho de enviar una medición diaria, ya el salto con respecto al método tradicional ya es significativo. Es decir, estamos hablando, si que tenemos un delay de 15 días, ya tener de una medida en un día concreto, si tenemos una medida diaria, ya estamos, ya digamos que hemos ganado todo el retraso producido anteriormente. Pero podemos tener varias medidas al día, es decir, podemos tener desde un funcionamiento en continuo. Aquí vamos a tener que tener en cuenta el tiempo necesario para que cada uno de los sensores realice la medición, pero podemos tener desde una medición cada hora hasta una medición al día. Es decir, eso veremos posteriormente que eso es configurable. Cuantas más medidas tengamos, mayor será el requerimiento en capacidad de la batería y mayor será la necesidad de carga por parte del panel solar. Este va a ser digamos, un equilibrio del sistema de alimentación que vamos a tener que compensar. ¿Cuántas medidas necesito para no tener que tener una batería que sea excesiva dentro de una boya inteligente? De forma general, para entornos marinos, contener 4 medidas diarias es más que suficiente por nuestra experiencia, y para entornos de masas de agua dulce, contener 6 medidas diarias es más que suficiente. Sensores y elementos de medición es el componente principal, en este caso los elementos principales. Aquí vamos a tener sondas multiparamétricas y sondas individuales para la medición de los parámetros físicos, químicos y parte de lo biológico, clorofila, ficocianina y cianobacterias. Sensores de medición microbiológica, ahora lo veremos, son un tanto más especiales, pues ya no son tipo sonda, sino requieren de un circuito de agua. Sensores de nivel, son fundamentalmente sensores de ultrasonido que te permiten medir la distancia con respecto al fondo. Sensores de oleaje, aquí se utilizan fundamentalmente, lo que se utilizan son IMU, acelerómetro y giroscopio, para, en función de las aceleraciones provocadas por las olas, se pueden integrar algoritmos que te proporcionen las medidas como la altura de la ola, altura máxima, periodo de la hora, con lo cual se puede caracterizar en un momento determinado el entorno marino. Este tipo de caracterizaciones de oleaje
ahora veremos en un caso práctico, se puede utilizar, bueno, pues en un momento determinado para detectar un mar de fondo y posteriormente comentaremos un proyecto donde se hacía una experiencia para incluso para detectar tsunamis y medidores de corrientes de agua. En este caso estamos hablando de medidores Doppler para detectar corrientes de agua sobre todo en la columna de agua que se utilizan fundamentalmente para estudios para el cambio climático, pérdida y modificaciones del lecho marino y para identificar sobre todo el tránsito en las corrientes hacia dónde pueden en un momento determinado ir los contaminantes en un potencial evento de contaminación. Concretamente, en el caso de sondas multiparamétricas e individuales, aquí voy a hacer una distinción muy bien entre ellas en la operativa o en la práctica propiamente dicho de las boyas inteligentes. Tenemos dos tipos de sondas en donde se pueden medir estos parámetros físicos y químicos, que pueden ser las sondas multiparamétricas, es decir, bueno, pues en un mismo dispositivo se pueden agrupar hasta 6 variables pH, conductividad, turbidez, oxígeno disuelto y clorofila, en contraposición a sondas individuales, es decir, es tener un dispositivo para medir cada una de las variables. Aquí ahora veremos también, aunque a priori podría parecer que disponer de un elemento sonda, de un elemento multiparamétrico, aporta el valor digamos, de la concentración en un solo dispositivo, después tiene esa ventaja, pero después tiene otros inconvenientes en referencia a que en un momento determinado, si yo tengo que hacer una calibración o una sustitución de una determinada variable o un determinado sensor, en el caso multiparamétrico yo tengo que desmontar todo el equipo completo y el fabricante realizar la sustitución. Y en el caso de las ondas individuales, yo puedo eh, sustituir, incluso muchas veces en el propio entorno marino, yo puedo sustituir una sonda por otra sin necesidad de tener que retirar todo el resto todo el pack completo. Eh, A nivel de sondas, tanto si son multiparamétricas como si son individuales, pues puedo controlar la temperatura, se puede medir la turbidez, conductividad, temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto, nitrato, hidrocarburo, clorofila, materia orgánica, es decir, toda esta retahíla de parámetros físico-químicos se pueden realizar o se pueden medir en tiempo real utilizando este tipo de sondas. Eh, Características principales o más que características es casuística típica que acarrea este tipo de uso de este dispositivo. Sobre todo he puesto la bioincrustación o el fouling o el biofouling, como lo queráis llamar, es el principal problema que tienen este tipo de elementos de medición, este tipo de sonda. Y es que al estar fijas en un punto, aunque la boya sea un elemento que tenga cierta movilidad, al estar fijo en un punto se produce determinada incrustación, bueno, pues o bien sea de algas o incluso en algunos entornos marinos de determinados moluscos. Este es el problema que tienen principal, que lo que da lugar es a una necesidad de limpieza y calibración de las sondas. Hay diferentes tipos de elementos o de alternativas para poder disminuir esta bioincrustación. Son mallas de cobre, luz ultravioleta, hay cepillos limpiadores, pero siempre vamos a tener, posteriormente veremos que todas las boyas inteligentes tienen un determinado mantenimiento, siempre va a haber que realizar cada determinado periodo de tiempo, que va a depender también del tipo de entorno de masa de agua en el que yo aplique la boya, pero va a tener que tener un determinado mantenimiento que es básicamente una limpieza y una calibración. Y como decía anteriormente, quiero reflejar el hecho de la sustitución porque si yo utilizo sondas individuales, voy a poder sustituir incluso en campo una sonda por otra en un momento determinado de una manera mucho más
mucho más sencilla. En el caso de la medición microbiológica, estamos hablando de un equipo algo más sofisticado, donde lo que hacemos es absorber agua con una bomba. Todo esto se encuentra dentro de la boya, absorber agua con una bomba. Ese agua es necesario que se realice una filtración para eliminar sobre todo los sólidos en suspensión y arena, arcilla, sólidos en suspensión, etcétera, etcétera, y poder después realizar un ensayo, porque este tipo de dispositivos lo que hacen es añadir unas nanopartículas que se adhieren a receptores específicos dentro de la membrana exterior de los microorganismos, aglutinándolos de manera que en un análisis óptico se puede determinar la concentración en UFC, en unidades formadoras de colonia. Em, em, en este caso, no es un equipo tipo sonda. Las sondas prácticamente podemos tener una medida, en pocos segundos tenemos una medida. En este caso tenemos que hacer pasar un determinado flujo de agua a través de un determinado circuito y tenemos una medida en 10 minutos. Pero comparativamente con el método tradicional, que tardamos 15 días, solamente con este tipo de sistemas ya hemos ganado en un tiempo real de 10 minutos. Es decir, desde que iniciamos un ensayo o una operación en boya hasta que obtenemos un valor en UFC, han pasado prácticamente 10 minutos, con lo cual vamos a poder tener una medida mínimo. Vamos, podemos tener hasta, como decía, hasta 4 medidas diarias en un sistema de boya con una capacidad de panel solar, batería y regulador bastante aceptable. Como decía anteriormente, puedo realizar en 10 minutos. En un día puedo realizar cuantas medidas quiera y puedo realizar incluso 10 medidas. Aquí el factor limitante va a ser prácticamente, bueno, pues la capacidad que yo tengo de alimentar el propio sistema. Eh, Tren de fondeo, la última parte de una boya inteligente, es decir, todas estas boyas, todas las boyas están ancladas en un punto fijo bueno, con un tren de fondeo, sistema de anclaje, sistema de fondeo, que básicamente está formado por un peso muerto, un anclaje de hormigón. Aquí podemos tener diferentes tipos de trenes de fondeo según si en el fondo marino, bueno, pues puedo tener Poseidonia o puedo tener algún elemento que requiera que tenga que utilizar un sistema de fondeo que sea, bueno, pues más responsable con el medio ambiente o menos. Ahora hablaré un poco de cómo se puede hacer un estudio para ubicar las boyas o qué estudio habría que hacer para ubicar boyas. Pero básicamente hablando, vamos a estar hablando de un peso muerto un peso muerto o dos pesos muertos, una cadena de sujeción que puede tener una boya intermedia para que la cadena no arrastre el fondo marino y no se pueda enganchar, y esa cadena tiene margen suficiente para compensar la subida y la bajada de las mareas y el oleaje. ¿Cómo se dimensiona esto? De una forma general, cuando voy a ubicar una boya en un determinado entorno, se hace un pequeño estudio de el oleaje, el coeficiente, las mareas que puedo tener, los puntos críticos que yo puedo, bueno, pues si tengo buques que atracan, o buques que realizan lavados, o tengo un emisario cercano, qué profundidad tengo, qué coeficiente de marea, qué tipo de oleaje, cuál es la altura máxima de la ola. Toda esta información es la que voy a utilizar para, por un lado, dimensionar tanto el tren de fondeo, como dimensionar el tipo de estructura flotante, como dimensionar el formato de boya que yo voy a utilizar. En base a todo esto, yo ya puedo determinar qué tren de fondeo utilizar según qué una aplicación u otra.
Como he explicado anteriormente, básicamente el funcionamiento de operación de la boya, bueno, pues yo tengo un equipo que está generalmente apagado en un punto fijo. En un momento determinado, este equipo se enciende usando un RTC, un reloj, comienza todo el proceso de medida y una vez que termina el ciclo, termina enviando la información. Esto se hace para optimizar el consumo de la batería, sobre todo en los periodos donde puedo tener menos sol. em, y además es configurable desde, ahora veremos las posibles aplicaciones de la plataforma, esto es configurable. Con lo cual yo puedo modificar los periodos de apagado y encendido para obtener, como he dicho anteriormente, mayor número de medidas o un menor número de medidas. Em, una vez que termina el ciclo, el mismo sistema se apaga y se vuelve a encender en el siguiente periodo que tiene estipulado. Con esto optimizo el consumo de la batería, obtengo una medida en un periodo concreto que ya tengo predeterminado y tengo la información directamente en mi plataforma. ¿Qué puedo hacer desde una plataforma? Pues en este caso estamos hablando de tanto plataforma web como app. Puedo disponer de los datos en tiempo real, almacenarlos, puedo trabajarlos, descargarlos, realizar análisis, cálculos y puedo activar y desactivar alarmas. Puedo monitorizar por un lado lo que es el propio sistema en sí, la boya inteligente, es decir, la batería, su funcionamiento, el consumo, etcétera, etcétera, y puedo monitorizar cada una de las variables. Con lo cual, en función de los requisitos que hemos estado hablando previamente, es decir, si yo tengo una medida de pH y tengo que moverme en un rango de entre 7 y 9, yo puedo poner un límite superior e inferior, de forma que si supero esos límites por arriba o por abajo, me va a enviar una alarma. Esas alarmas las hay desde, bueno, las principales son correo electrónico o notificación en el smartphone. Además, a través de la misma plataforma se puede modificar la configuración de funcionamiento de la boya, es decir, periodos de apagado y encendido o incluso el número de medidas que yo voy a tener dentro de un periodo de encendido. Si yo tengo un periodo de encendido de 10 minutos, voy a tener una medida microbiológica, pero puedo tener bastantes más medidas físico-químicas. Todo eso lo puedo dimensionar a través de la propia plataforma, por lo cual se convierte en un elemento con el que yo puedo interaccionar para en un momento determinado hacer un seguimiento de un determinado evento. Si yo estoy haciendo mediciones estándar y en un momento determinado identifico una anomalía, yo puedo modificar la configuración de la boya para hacer un seguimiento más específico de ese evento que se ha producido. Eh, Desde el punto de vista, digamos, bueno, pues, de un técnico que pueda trabajar en un puerto o de un técnico en una playa, al final lo que se visualiza son los datos y las alarmas dentro de un smartphone. Es decir, todo lo que hay detrás es un poco soporte con el objetivo final, que es que yo tengo la información, el objetivo final de todos estos dispositivos, indistintamente de que tienen tecnología, trabajo, mantenimiento, etcétera, etcétera, el objetivo final es que yo tengo la información en tiempo real en mi teléfono móvil. Y en base a esa información en tiempo real puedo tomar medidas oportunas y más rápidas que con los métodos tradicionales. La instalación de este tipo de boyas, bueno, pues se suele realizar bueno, pues en el caso de los entornos marinos, se suele utilizar con barco grúa, eh, acudiendo al punto específico que yo he podido determinar en el estudio previo y soltando, bueno, pues hay procedimientos donde se suelta el peso muerto con la cadena y posteriormente se suelta la boya. Mantenimiento, que es una pregunta muy, muy, muy típica de las boyas inteligentes. En el caso de los sensores microbiológicos vamos a tener fundamentalmente sustitución de filtros. Esta sustitución de filtro va a venir determinada por el número de veces que hay eventos microbiológicos. Cuanto más eventos con medidas se produzcan, mayor será la frecuencia con que yo tenga que realizar este tipo de mantenimiento. En términos generales, el mantenimiento se va a estar moviendo en el entorno de un año.
Se intenta prolongar lo máximo posible, ya que el procedimiento habitual en este tipo de boya inteligente, tanto para puertos como playas, supone la retirada de la boya del agua. Se suele alargar todo lo máximo posible, pero en el caso de limpieza, calibración, sustitución en el caso de la sustitución de batería suele ser a los 2 o 3 años, pero vamos a estar hablando del entorno de un año, de al año realizar un mantenimiento. Para finalizar, por comentaros casos prácticos donde hemos aplicado boyas inteligentes. Esto es una boya inteligente que se hizo para el puerto de Santa María. Aquí se monitorizaban parámetros físicos. Digo que se monitorizaban porque fue un proyecto que se ejecutó durante un año. Esto es una boya de señalización marítima que tiene una estructura flotante de 3,5 metros, el flotador, y 3 metros el castillete. Aquí se monitorizaban parámetros físicos y químicos, pH, conductividad, turbidez, y se monitorizaba el oleaje y la profundidad. Em, en este caso, enviando los datos a una plataforma, y aquí lo que se hicieron es, por un lado, una monitorización de variables físico-químicas en una zona costera que estaba cercana a un emisario, y además se monitorizaba el oleaje. Aquí se hacía un estudio para la detección posible de uso de boyas inteligentes para la detección de tsunamis, es decir, de eventos digamos, de eventos asociados a terremotos. Si bien esto estaba colocado a 500 metros de la costa, el proyecto final o el potencial proyecto que se estudiaba, las boyas que habría que colocar estarían prácticamente en mar abierto, en océano abierto. Es decir, habría que colocar las boyas lo suficientemente lejos, a kilómetros de la costa, como para detectar la llegada de una determinada ola. Pero una de las cosas de las conclusiones que tuvimos es que puedes perfectamente identificar tanto el oleaje como una ola particular o específica. Este es en el caso de playas. Esto es una boya inteligente para playas. Aquí estamos en la zona de balizamiento hacia adentro, y con las boyas inteligentes para playas controlamos temperatura, pH, conductividad, turbidez, E. coli y enterococo, que son las variables típicas que pide, pues desde, bueno, un organismo como puede ser Bandera Azul, o como otros organismos, como por ejemplo sanidad, por parte de la Junta de Andalucía, aquí en Andalucía. Este tipo de boyas se colocan lo más cercana posible digamos, a la orilla, para que la medida sobre todo de turbidez, coli y enterococo, sea lo más representativa de la zona de baño en la que los bañistas se encuentran, ¿no? De hecho, solemos acercarnos también lo máximo posible a los puntos donde se realizaban las mediciones manuales. En este caso vamos con el pack completo: estructura flotante, electrónica de control, comunicaciones, sistemas de sensorización, y tomamos entre 1 y 4 medidas de área. El último caso es el caso de masas de agua dulce, como pueden ser humedales y lagunas. Eh, como habéis podido ver, tenemos diferentes tipos de formato de boya para adaptarnos a la necesidad de medición. En este caso, bueno, pues estamos hablando de que podemos controlar masas de agua dulce que puedan tener o humedales que puedan tener 1,5 metros de profundidad. En el caso de playa estamos hablando de como máximo 4 metros, y en el caso bueno, de zonas más costeras podemos estar hablando de 10, 15, 20 metros. Y aquí vamos a controlar sobre todo variables físico-químicas, con uso para el control bueno, de la vida, bueno, de aves, control de aves, de especie de peces en humedales. Y una parte adicional también que permiten las boyas inteligentes, que podemos, si veis, se ve
un medidor, un sensor de velocidad del viento. Es decir, podemos colocar también en una boya inteligente la medición de otros parámetros físicos que no sean directamente asociados a la calidad del agua, sino parámetros también aéreos. Podemos medir temperatura ambiente, velocidad del viento, dirección del viento. Se puede medir también la presión barométrica, es decir, podemos incorporar una serie de sensores adicionales que nos van a permitir, bueno, pues ya no solamente obtener una medida de la calidad del agua, sino también obtener una medida de la calidad de la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo. Y nada más. Yo creo que no me he pasado, o espero no haberme pasado mucho del tiempo. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta. Para nada, Manuel, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que muy interesante. Sí, tenemos varias preguntas aquí de nuestros asistentes. Te voy a ir realizando una por una. Vamos con la Perfecto. primera. Nos la realiza Rodrigo Asanza. Nos indica, buen día aquí, buena tarde para ustedes. ¿Se podría saber costos aproximados de estos equipos? Sí, bueno, un poco por dar un orden de magnitud, va a depender como decía anteriormente, va a depender del entorno y del número de variables que quieran medir. Pero para que nos podamos hacer una idea, este tipo de las boyas inteligentes están entre los 30 y los 60.000 euros. Vale. Bien, nuestra siguiente pregunta nos la realiza Álvaro Martín Martín. Nos indica, comentabas la limitación de la muestra puntual. ¿Hay empresas de transporte marítimo, por ejemplo, transatlánticas, que se ofrezcan a poner sensores en su buque para tener datos continuos durante todas las posiciones que pase el buque, ya que es más complicado tener boyas lejos de costa? Entiendo que a las empresas de weather routing estarían interesadas en pagar un alquiler a la empresa de transporte por dejar de instalar sus sensores en el buque, o le pagan a la empresa de transporte con servicio gratuito de weather routing para optimizar su ruta. Sí, a ver, hay proyectos donde no tanto las empresas de transporte, sino en otras embarcaciones, como pueden ser los remolcadores o embarcaciones que están navegando directamente asociados a un puerto. Hay proyectos donde sí que se estudia el usar eso, incorporar los sensores en embarcaciones, pero tampoco es una solución, no es una panacea. Es decir, es que un poco lo que decía antes, ¿no? Cada necesidad tiene una solución específica, porque tampoco estas embarcaciones están continuamente moviéndose. Entonces va a ser muy difícil, por ejemplo, que yo pueda hacer un análisis de la calidad del agua en el tiempo si no tengo una medición concreta en un punto fijo, porque voy a tener una embarcación continuamente moviéndose y difícilmente voy a poder comparar medidas de un punto con otro. Ya te digo, sí que hay proyectos que contemplan ese tipo de circunstancias, pero de forma general, para el control de la calidad del agua no es una buena opción. De hecho, hay drones que son pequeñas embarcaciones que montan sensores y los sacas como si fuese por decir alguna rumba en un entorno costero y te realiza una medición y te las geoposiciones. Pero ya digo, para el seguimiento del control de la calidad del agua no es una solución, no es una buena solución, salvo en determinados casos. Nuestra siguiente pregunta nos la realiza Carlos Naim, va en relación con la pregunta que hicimos anteriormente. En este caso nos pregunta, ¿cuál es el costo de inversión de una huella inteligente para una terminal? Nos explica. Va a estar por el rango alto. Ten en cuenta que en una terminal estamos hablando del requisito es el convenio Marpol y desde el punto de vista de calidad del agua, pues vamos a tener que controlar, quiero recordar que era pH, conductividad, turbidez, hidrocarburos y materia orgánica,
eran los requisitos de calidad del agua. Se pueden incorporar también en una boya inteligente requisitos de calidad del aire, que creo recordar que eran tamaño de partículas CO2, VOC, NO2, SO2 y CO2, creo recordar que eran. Y en el caso de la calidad del agua, vamos a necesitar una boya de señalización como la que hemos visto la primera, la amarilla, y vamos a estar en ese entorno, en unos 60.000 euros aproximadamente. Vale, hablabas del Marpol y eso va en relación con nuestra siguiente pregunta, que la realiza José Marcano Rodríguez. Nos indica Marpol, en gestión ambiental, exige que los buques eliminen o inactiven organismos acuáticos invasores antes de descargar lastre. La norma D2 obliga al uso de sistemas de tratamiento aprobados como la filtración, la luz ultravioleta o agentes químicos para limitar la presencia de organismos viables. Sin embargo, en muchos países de habla hispana no se hace este seguimiento debidamente ya que las muestras analizadas arriban después de que los buques dejan los puertos y hoy en día se observa gran cantidad de organismos invasores en estos países. ¿Se ha pensado en algún mecanismo electrónico común de seguimiento de casos donde se determine que esas descargas fueron contaminantes de cualquier tipo o forma? No, que yo sepa actualmente no hay un sistema unificador, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Ahora mismo estamos viendo los primeros pasos, digamos que para poder unificar todas esas medidas. Claro, por eso aquí hay dos partes. No las boyas inteligentes, sino un poco como todo este tipo de cosas tienen dos partes. Una parte técnica o tecnológica y después tienen una parte administrativa. Por eso incidía tanto en que el control de la calidad del agua se realiza con respecto a unos requisitos específicos. Eh, de hecho, con este tema, sobre todo el Marpol, hay una primera necesidad que es de reunificación o unificación de requisitos de criterios. También hay diferentes circunstancias y un poquito más el tema de los scrubbers, con la contaminación aérea. Eh, hay mucha tela todavía que cortar. Es una de las cosas que tiene este tema de las boyas inteligentes, que es una oportunidad por explotar, ¿eh? Porque hay mucha tela que cortar y en el caso habría que analizar este caso de una forma específica, habría que ver también microbiológicamente hablando, todavía no hay un sistema, o sea, tenemos que atinar, o sea, podemos controlar un determinado microorganismo, pero no podemos controlar microorganismos en general. Es decir, pues ahora hay este y ahora hay el otro, o Legionela o cualquier otro, sino tenemos que hacer ensayos específicos de uno u otro microorganismo. Entonces, hay diferentes palancas en esa pregunta que se salen un poco de la propia tecnología de la boya inteligente. Como tal, la respuesta sería que no hay una unificación en un criterio para una solución específica. De acuerdo. La siguiente pregunta nos la realiza Liliana López Muñoz. Dice, hola Manuel, buenas tardes. ¿Cuál ha sido la experiencia del monitoreo de control de calidad de las aguas costeras y playas en Colombia? ¿Las autoridades marítimas, portuarias y ambientales las están usando y tomando acciones con base en la información que las boyas inteligentes están produciendo? El caso específico en Colombia no tengo en la cabeza. Sí, sí, sí sé que sobre todo en América sí sé que hay bastantes iniciativas porque recibimos bastantes propuestas. De hecho, tenemos un proyecto en mente, creo que es en la costa de Chile, creo recordar que es, y cada vez se están más utilizando de una forma general. No tengo en la cabeza ahora mismo ningún caso específico concretamente en Colombia, pero sí que te diría que es la línea en la que están yendo
tanto los países europeos como los países americanos de forma general. El control de la calidad del agua utilizando boyas inteligentes. Bien, nuestra siguiente pregunta nos la realiza Aníbal Jaspe Lucena. Nos pregunta, ¿el tránsito fluido de buques cerca del área en donde se encuentran las boyas inteligentes deberán tener más de 4 análisis al día? No, no necesariamente. A ver, el requisito de medición, como decía, teniendo una medición diaria, ya el terreno ganado con respecto al sistema tradicional es prácticamente el 100%, porque en algunos casos, bueno, pues ni siquiera se hace el tradicional. Digamos, de una forma general, he intentado dar unas perspectivas generales. De una forma general, un número determinado, un número estándar, vamos a decir, de sensores nos puede dar un... Es que tener en cuenta que cuando tú tienes que integrar tantas piezas en el puzzle, bueno, pues la batería no puede ser infinita, además pesan. Cuanto más peso necesito más flotabilidad, con lo cual necesito más panel solar, una boya más grande, más resistencia al viento, más problemas. Entonces, un equilibrio, digamos, ideal para un número determinado de mediciones que pueden ser entre 6 y 8, pues son hasta 4 mediciones diarias, pero no necesariamente hace falta 4 mediciones diarias. De hecho, nosotros con el proyecto de humedales, que es el último que puse, nosotros como los parámetros que se medían era físico-químico y en Andalucía hay bastante sol, esto lo pongo como ejemplo. Nosotros, el cliente, nos decidimos poner una medición cada 30 minutos. Con lo cual, cada 30 minutos se tenían 4 o 5 medidas cada minuto de un porrón de variables, de 15 o 20 porque ahí había velocidad del viento, dirección del viento. Entonces, muchas veces parece que cuantas más variables, cuantas más medidas, mejor. Y no tuvimos muchos problemas desde el punto de vista energético, pero la densidad de datos que se generó fue tan grande que a la hora de después realizar el análisis de los datos fue imposible y tuvimos que llevarnos esos 30 minutos al otro extremo, que es hacer una medida dependiendo del tipo de masa, cada 4 horas o cada 6 horas. Es decir, entre 4 y 6 medidas, porque al cabo del año, había tropocientos mil registros que aquello era intratable. Entonces, no necesariamente son 4, pero digamos que podemos, de forma general, sí que deberíamos de poder, si queremos controlar la calidad de la conclusión sería, si queremos controlar la calidad del agua de un sitio, debemos movernos entre 1 y 4 medidas diarias. Esa podría ser la conclusión. Lo de 4 medidas. Vale. Bien, nuestra siguiente pregunta nos la realiza Jair Enrique López Osorio. Nos pregunta qué costo puede llegar a tener una huella como la que muestran en la presentación. ¿Sirve para el monitoreo en tiempo real de florecimientos algales nocivos? Eh, Depende. A ver, con las sondas para medición de parámetros biológicos vamos a poder medir clorofila A, ficocianina, algas azules y cianobacterias. Cualquier otro tipo de alga específica, lo que sí que vamos a poder hacer es una correlación indirecta entre determinadas variables y la proliferación, pero no vamos a ser capaces de identificar una determinada alga concreta. No llega todavía la tecnología a ese punto. Sí que ha habido, bueno, pues como decía anteriormente, ¿no? Sí que hay estudios que dicen que se han basado en cálculo de probabilidad en Machine Learning, que en función de una determinada variable te dan una probabilidad de que existan, o de que vayan a aparecer medusas o una determinada alga en un momento determinado. Pero ya digo, son estudios que se basan en probabilidades y después el determinar
una alga concreta nociva de una especie concreta, todavía no llega la tecnología a ese punto. Nuestra siguiente pregunta la realiza, dame un segundo, Aníbal Jaspe Lucena. Nos vuelve a preguntar, ¿se pudiera agregar un sonar para detectar otros aspectos marinos? ¿Otros? Aspectos marinos, nos indica. Sí, 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 efectivamente. De hecho, nosotros solemos poner para, se pone un sonar simple para medición de profundidad, simplemente para la medición de profundidad, o sea, para obtener una medida en metros. Pero se pueden colocar sensores, vamos, se pueden colocar sonar más complejos para obtener varias mediciones, incluso hacer un pequeño estudio del fondo marino. A nivel, digamos, técnico es perfectamente factible. Es una cuestión de lo que decía antes, es una cuestión de cuál es la función que yo voy buscando, sobre todo porque aquí después también hacer el otro equilibrio que hay, ¿no? Que es el equilibrio coste de la inversión en rentabilidad, o qué valor le voy a sacar yo a la medida. Pero como poder se puede perfectamente. Bien, nuestra siguiente pregunta nos la realiza Leandro Lucky. No quiero pronunciar mal el apellido, Lucci. La verdad es que no lo sé. Leandro Lucky. Hola, quisiera saber si hay nuevos ensayos o técnicas en tecnologías para bioincrustación, aunque estén en evaluación y ensayo técnico. Este es el principal problema que tenemos en nuestras aguas del estuario. Duplica los costos de mantenimiento, altamente productivas en plancton, zoo y fito. Gracias. Claro, es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. De lo último que yo he podido leer, lo que se está utilizando, que parece que en zonas que son muy agresivas puede tener mejor resultado, son luz ultravioleta. Yo coloco una pequeña luz ultravioleta enfocando a las ondas, y antes de cada medición hago un encendido y hago, digamos, como una limpieza de los microorganismos que pueda haber ahí, y después apago la luz, realizo la medición y me puedo apagar hasta el siguiente. Eso parece que es lo que está, digamos, dando mejor resultado. Eh, pero no hay, hasta la fecha, no hay un sistema 100% efectivo que dé una solución que elimine la limpieza recurrente. Sí que es verdad que puedo alargar este periodo de limpieza lo máximo en el tiempo, pero que yo sé que desde el conocimiento que yo tenga, lo que está dando mejor resultado es el uso de luz ultravioleta. Se ha probado de todo. Sí sé que se ha probado con un compañero del sector. En su momento comentamos que había un proveedor de sondas oceanográficas en los Estados Unidos que utilizaba un veneno, que además fue prohibido porque aquello era peor remedio que la enfermedad. Había de todo. Y parece que lo que está dando mejor resultado es la luz ultravioleta. Vale. Nuestra siguiente pregunta la realiza Liliana Marcela Sáenz Ortega. Nos indica, hola, saludos desde Colombia. Quisiera realizar dos preguntas. Uno, ¿cómo se puede garantizar de que las boyas no sean vandalizadas? Y dos, ¿qué planes de acción van atados a la información captada por las boyas? A ver, garantizar 100%, no existen no. O sea, garantía 100% no hay de nada. Sí que hay muchas garantías. Hay un GPS que indica la posición de la boya. Se puede colocar una alarma para que si yo me desplazo en más de una cantidad de metros determinado con respecto al centro, yo pueda obtener una alarma por desplazamiento que puede ser una rotura de cadena, un robo o cualquier otro evento asociado a este tipo. Los materiales de los que están hechos son materiales resistentes que son difícilmente
vandalizable, digamos sin herramientas, por decirlo de alguna manera. Los cables están protegidos, todos los elementos están en el interior del cuerpo de la boya, es decir, hay bastantes elementos, pero 100% no lo hay. Incluso no sé si os habéis fijado, en el caso de la boya de playa es gris, que si conocéis un poquito el entorno diréis, las boyas son amarillas, digo, esta es gris porque como no tenemos que cumplir determinada normativa, la hemos hecho de un color que cuando se ponga en el agua no se vea fácilmente. Y va todo en esa dirección. Entonces, garantía 100% no hay. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? Bueno, pues, por ejemplo, voy a poner eh, un ejemplo de playas puede ser el más significativo, ¿no? Uso mucho el de la playa porque las consecuencias de los microorganismos en playa son cerrar la playa. Entonces, esa es una medida muy impopular, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo detecto una medida anómala en un determinado día, yo puedo hacer dos cosas. Puedo avisar a Protección Civil o al servicio que se encarga del control de las playas y puedo colocar la bandera roja, retirar a la gente, a la gente que se está bañando digamos, de esa zona. Puedo seguir realizando mediciones y cuando mis valores vuelven a estar en el rango normal, que puede ser casi 24 horas, puedo volver a poner la bandera verde y reabrir la playa. Si yo me voy al método tradicional, yo me doy cuenta 15 días más tarde, que aquello ya ha pasado por encima de todo el mundo. Cierro la playa y ahora me toca esperar al siguiente ensayo, que son otros 15 días, con lo cual se me va a tirar la playa 15 días cerrada. Si me voy, por ejemplo, en el caso de un puerto, yo en un momento determinado, si yo detecto, por ejemplo, una medición de materia orgánica en un punto concreto, mi dinámica del puerto, yo la conozco. Las autoridades portuarias conocen su dinámica del puerto. Entonces, si yo hago una trazabilidad de la fecha de esa medida, yo sé qué entorno, qué buques tengo alrededor y sé cuál ha podido realizar una maniobra que pueda ser una limpieza de un tanque o un vertido de aguas residuales que supuestamente debería de estar tratada. Entonces yo ahí puedo realizar la trazabilidad. En el caso, bueno, pues en un caso es preventivo de cara al usuario y en el otro caso es correctivo de cara al cumplimiento de una normativa. Después puedo también hacer un seguimiento, es decir, yo puedo, esa medida de materia orgánica en el puerto, yo puedo medirla al final en el agua todo se dispersa. Tardará más, tardará menos, pero se dispersará. Entonces yo puedo hacer un seguimiento de cuando ese evento ha finalizado y puedo hacer un seguimiento en el tiempo. Entonces, ya no solamente puedo tomar una medida, sino que en un momento determinado yo tengo la información de qué es lo que está pasando en el entorno marino que yo tengo que controlar. Con lo cual, yo a partir de ahí puedo tomar otros tipos de decisiones. eh, pues no sé, si yo tengo que informar, pues yo voy a poder informar de todo lo que está pasando si yo soy responsable de medio ambiente de una torre portuaria, yo puedo informar de todo lo que está pasando. Si tengo una playa cercana, puedo avisar que en un momento determinado puedo tener una descarga que pueda afectar o no. Es decir, ya puedo yo un poco bascular, pero sobre todo lo que voy a poder hacer es realmente, o sea, resumido en pocas palabras, es lo mismo que yo podía hacer antes, pero podría tardar un mes, lo puedo hacer en un día. Ese sería un poco el resumen final. No voy a hacer nada, nada potencialmente distinto, pero lo voy a poder hacer antes. Con lo cual, el daño para el entorno, el daño para las personas y el coste económico va a ser mucho menor. Vale. Bien, no quisiéramos dejar ninguna pregunta sin responder, pero se nos agota el tiempo, entonces vamos con nuestra última pregunta de hoy, que la realiza Abel Ortiz de Urbina Fernández. Nos indica, ¿figuran las posiciones de dichas boyas en las cartas de navegación o se localizan solamente por la luz, el color, etcétera, por parte de los buques? A ver, dependiendo sobre todo,
por decirlo, por ir al grano, sobre todo las que están en entornos costeros, es decir, a partir de 200 metros yo tengo que avisar balizamiento y tengo que aportar la posición y la información de la boya. O sea, tengo que decir que es una boya ODS, o sea, una boya oceanográfica generalista, pero tengo que avisar de que ahí hay una boya para que aparezca en el GIS, en el sistema de navegación de todas las embarcaciones. De 200 metros hacia la orilla, eh, no es necesario o no es obligatorio hacerlo porque estamos en agua de baño, con lo cual no se puede transitar, pero se suele hacer. Es decir, se suele informar de que en esa posición hay una determinada boya o un punto o un elemento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digamos que la respuesta general sería, se suele hacer casi en todos los casos. Bien, esta era nuestra última pregunta de hoy. No quisiéramos dejar ninguna pregunta sin responder, entonces les invitamos a enviar sus preguntas por email para no dejar ninguna atrás, ya que hoy lamentablemente no nos estamos quedando ya sin tiempo para esta interesante sección de preguntas. Bien, les recordamos cuatro cosas sobre esta masterclass. La hemos grabado, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. También recordamos a todos que hemos puesto en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Por último, os animamos a compartir en Stories de Instagram esta masterclass o en vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, Manuel García Pacheco, por su ponencia en el día de hoy. Unas últimas palabras de despedida, Manuel. Nada, gracias por la oportunidad de estar aquí y de dar la charla. Gracias a todos por asistir y por este interés en las boyas inteligentes y la tecnología. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. También queremos dar las gracias a Tecnologías y Servicios Ambientales TECISA por su implicación y trabajo para que esta masterclass se haya podido desarrollar en el día de hoy. Por supuesto, también no nos olvidamos de agradecer su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo.